Estamos de vuelta en este especial de hospitales y le doy la bienvenida a Caleb Tejero, que nos trae una columna con mucha información sobre, cuestiones oncológicas. Buen día, chicas, buen día, equipo, ¿cómo andan? Sí, vamos a estar hablando de la oncología pediátrica, la oncología en términos generales en el país, y también vamos a estar como observando un poco qué pasa en el interior del país, porque esto vamos a hacerlo bien federal, vamos a decir así. Muy bien. Eso sé que nos gusta acá en Tirados y Despiertos. Y lo que quiero arrancar es hablando de los datos del Instituto Nacional del Cáncer. Son los datos más actualizados que tenemos hoy en día, son del año 2020, en Argentina. En Argentina, en el 2020 hubo alrededor de 130.000 casos nuevos de cáncer. Y esto, cuando empezamos a desgranar estos datos, vemos que hay una mayor incidencia en mujeres, alrededor de un 52%, y un 47% en hombres. A pesar de que los hombres somos un poco más asios a hacer estudios, más que nada en la edad que tienen que hacerlo, que es a partir de los 50 años. Ahí hay que prestar mucha atención y ver particularmente los cánceres de colon, recto y de próstata. Esos son los que mayormente inciden en hombres, y en el caso de las mujeres los que mayormente inciden es el de mama. Pero una vez visto como los principales motivos de cáncer acá en el país, quiero hablar de qué factores pueden ser atribuibles a esos casos, para más que nada tener prevención. Porque algo muy importante, cuando estábamos armando esta columna, hablamos con médicos, profesionales, oncólogos de cáncer, y ellos nos decían que lo más importante es prevenir. Porque cuando se previene, se puede actuar mucho antes, se puede tomar las medidas necesarias, y en ese caso ya el porcentaje de recuperación es mucho mejor. Entonces, los factores de riesgo más importantes que destaca el Instituto Nacional del Cáncer es el índice de masa corporal, hablando de obesidad. Sé que últimamente la obesidad está muy puesta en foco a ver si es enfermedad o no lo es. Sí hay evidencia científica, según el Instituto Nacional del Cáncer, de que sí tiene una incidencia a la hora de formar tumores. Ahí yo hago Sí. para chicañarte un poquito, No, Caleb, no hay como problema, me no hay corresponde, pero habría que ver, porque todo el colectivo, por ejemplo, gordo, que es el que por ahí instala esta discusión de es enfermedad o no, todo es obesidad, sobre qué parámetros estamos hablando, ellos denuncian que hay que hay poco acceso a la salud de esas personas por discriminación. Claro. Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿hay más casos? Porque, que realmente hay una relación con respecto al peso, pero también si hay una relación con que no se puede llegar a tiempo por esta falta de acceso. Claro, no, sí, eso es sumamente importante, pero acá lo que hace el instituto es decir, consideramos obesidad a partir del índice de masa corporal a partir de 30. ¿No? Ahí ya podríamos considerarlo obesidad, según los datos. Pero tenemos mucha más información y no nos queremos quedar con esto. También otro de los factores atribuibles son las infecciones. Entre las tres más representativas tenemos el VPH, la leucemia, la linfomia de células T adultas. Esas son como las tres más representativas, pero hay muchísimas más infecciones que pueden generar un cáncer. Esto es a lo largo del tiempo, por supuesto. Ahora, esto es a nivel general, pero hay algo muy interesante cuando uno se pone a investigar, que es el cáncer en niños. Y ahí notamos que hay ciertas fallas en el sistema por no cubrir todas las necesidades que sufre una familia de cáncer, que tiene un niño con cáncer. En este caso, hablamos con Tania Buitrago, es una madre que pudo pasar esta batalla, que es el cáncer, con tu hijo. El hijo era Eliseo, tenía leucemia linfoblástica, quiero decirlo muy bien esto, y ella en esas noches de escuchar el dolor de su hijo, y además de hablar con otros padres que estaban pasando la misma situación, notó varios problemas, y fue como un motor que la llevó a hacer una ley, que después fue al Congreso, con más de 500.000 firmas, con apoyo de diputados, y después en el Congreso, en diputados, se votó con unanimidad. En el 2021. En el 2022 se votó con unanimidad en el Senado. Y en el Senado
luego, 15 días después, fue promulgada por el mismo presidente en la Casa Rosada junto a la ley de VIH. Muy cercano, eso, vale la redundancia, muy cercano. 30 de junio, ley sí, cuando el presidente promulgó justamente la ley del VIH, que también es un dato no menor, y la oncopediatría, que amplían los derechos y también abren el paradigma por un montón de lados, ¿no? Y el camino de la ley es muy interesante, ella lo resumía muy claramente. Cuando Eliseo fue diagnosticado, nosotros teníamos una casa de comidas, tuvimos que dejar de trabajar por la carga horaria del tratamiento, tuvimos que vender hasta el auto porque se nos agotaron absolutamente todos los ahorros que teníamos. Y donde hizo el clic en mí fue esas tardes en donde me turnaba con mi marido. Eliseo ingresaba a las 6 de la mañana y salíamos a veces a las 6, 7 de la tarde del hospital de día del Hospital Gutiérrez, donde él hacía las quimioterapias endovenosas, y conocer muchas historias de mamás y de papás que venían del interior del país. Pasó a ser mi segunda casa, el Hospital Gutiérrez, y ver transitar tanta gente, escuchar distintas historias, ver que mamás se desplomaban en el piso solas después de recibir el diagnóstico del niño, me hicieron ver, y lo pasamos en primera persona, que para todo había una burocracia muy grande. Ahí escuchábamos entonces a Tania. Ella es mamá de Eliseo, que hoy ya superó el cáncer y vive felizmente con ellos. Hace poquito estaba actuando en una obra escolar, así que él luchó como un guerrero y ahora está con ellos. Pero en sí la ley de oncopediatría, la que ella escribió, que tuvo apoyo de muchísimas organizaciones a lo largo y ancho del país. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, hay muchas familias que al moverse a Capital sufren de gastos, de desarraigo. Sí, además de no poder volver a ver a su familia por un tiempo porque son tratamientos ambulatorios. La ley viene a suplir todas esas problemáticas. Entre los puntos más interesantes es que se deberá brindar al niño, a la niña o al adolescente con cáncer una cobertura 100% por parte del Sistema Público Nacional y las obras sociales y prepagas, tanto en diagnósticos, en la prevención y la promoción de estas enfermedades y todas aquellas tecnologías que pudieran estar directamente o indirectamente relacionadas con el diagnóstico. Otro de los temas es que la norma determina que el Estado Nacional deberá otorgar una asistencia económica equivalente a un monto de una asignación universal por hijo, y esto es una ayuda increíble para las familias. También establece un programa de capacitaciones para los equipos de salud a través del programa de becas de capacitaciones de recursos humanos en cáncer. Esto también era muy importante. Y quiero cerrar con esta columna hablando también de lo que era el interior, porque ella misma lo decía y hacía remarcación en esto, porque se encontraba con muchos padres que se desplomaban en el piso al enterarse de la noticia y además de pasarla solos, sin su cónyuge o sus otros familiares. Otros hijos, capaz. Y nosotros hablamos con Eduardo Arganín, que es doctor oncólogo en el interior de la provincia de Buenos Aires, en el sector suroeste, y él resumía el tratamiento de esta manera. En cuanto a la atención del paciente oncológico en el interior, o en este caso en provincia de Buenos Aires, yo me encuentro a 600 kilómetros de la capital y atiendo en esos lugares. No hay cantidad de oncólogos, entonces trabajo en 5 o 6 ciudades, de las cuales 2 son ciudades más importantes, que tienen alrededor de 50.000 habitantes, y las otras son localidades de entre 10.000 y 5.000 habitantes. Gracias a Dios, en los lugares que yo trabajo se cuenta con todo lo mínimamente indispensable para atender estos pacientes. O sea que hay una sala de tratamientos de quimioterapia, donde al paciente se le va a ofrecer los tratamientos específicos y correspondientes para cada patología que tengan. Y a 100 kilómetros de donde estoy, que es a 1 hora de viaje, tenemos un centro de radioterapia que abarca una zona muy, muy importante. Ahora, entonces, escuchando lo que decía el doctor, podemos decir que tiene un paralelismo la incidencia a nivel general con el nivel del interior. O sea, no es que hay mucho más casos en la ciudad ni en el interior, son bastante parecidos. Y en el interior hay métodos podemos decir, de tratamiento primario, pero ya cuando se profundiza la enfermedad es necesario trasladarse a las grandes urbes, y ahí es donde esta ley viene a cubrir.
Queremos agradecer a los entrevistados, a ambos que nos pudieron dar este espacio y recordar, ¿no?, que es importante esta prevención primaria, mantener hábitos saludables para prevenir cualquier clase de enfermedad, pero en especial esta que es el cáncer que tratamos hoy en Tirados y Despiertos. Muchas gracias. Justamente hablábamos del cáncer infantil. 1.500 niños son diagnosticados anualmente con algún tipo de cáncer. Una enfermedad que, si bien es poco frecuente, el 1% de las personas, en caso de niños, lo padecen, ¿no? Lo más general, por ejemplo, son las leucemias, seguidas por los tumores de cáncer y otros tumores del sistema nervioso. Claro, y algo que podemos agregar a eso es que esos 1.500, un 40% son atendidos en el Garrahan, en un hospital solo. Entonces, también es necesario ver qué formas se pueden hacer para una atención mayor y más amplia en todos los puntos del país. Esperemos entonces que la ley pueda dar sus frutos y pueda suplir con todos estos problemas que estamos teniendo. Exactamente. Caleb Tejero con la columna sobre oncología. Nosotros ya volvemos.